Vamos a hablar enseguida con la doctora Leticia Calderón Chelius. Ella es analista y especialista en temas de migración. Vamos a hablar sobre una votación simbólica de extranjeros radicados en México. Está con nosotros Leticia Calderón Chelius. Leticia, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Un gusto muy grande y saludos para todos los que nos acompañan. Gracias. Leticia, antes de que entremos al análisis más detallado, dinos por favor, porque yo me quedé, una votación simbólica de extranjeros en la República Mexicana. ¿Cómo de qué, para qué? ¿Cómo va este asunto, Leticia? Fíjate que ya desde hace 12 años, ya 18 años, fíjate, porque desde el 2012, 2018 y ahora en el 24, hemos realizado cada elección presidencial digamos, ejercicio cívico, escolar, académico, que invita de manera simbólica a que los extranjeros de nuestro país, primero fue en la Ciudad de México y luego lo avanzamos ya a nivel nacional, voten el día de la elección. Obviamente yo siempre les digo que es como las kermeses, no te casas y es en serio, pero es un ejercicio que empodera y en ese sentido le permite a las personas extranjeras que no tienen derecho a votar en nuestro país y de hecho, Julio, no tienen derechos políticos de expresión, de manifestación, de opinión por el artículo 33. Pero como muchas cosas en este país son una simulación, pues obviamente quien tiene esa seguridad de clase o conocimiento ejerce su ciudadanía y va a los medios y habla y se dice lo que se le da la gana, pero eso inhibe a la inmensa mayoría. Entonces, este ejercicio que hacemos es un intento desde múltiples espacios que acompañamos el proceso migratorio desde hace ya mucho tiempo, sea por un lado la academia, que digamos ahí podemos mencionar algunos de los que estamos acompañando este ejercicio, y también desde organizaciones de sociedad civil y grupos, esta vez convocamos para ya empezar a incorporar organizaciones propiamente de extranjeros que radican en el país. No es tanto pensado en el tránsito migratorio y eso creo que va educándonos también a todos. Estamos pensando en que estas personas que radican en México y que por alguna razón, sea jurídica, sea emocional, sea porque no tienen ni el tiempo ni el dinero, no han querido y no han podido porque México tiene una muy baja tasa de naturalización en el país. Entonces, no son ciudadanos y quedan excluidos de esta fiesta cívica y por tanto este ejercicio desde la democracia, digamos, democracia que avanza, que queremos que se mueva más adelante, incluye a todos aquellos más allá del lugar donde han nacido y que radican en nuestro territorio. Leticia, y en anteriores ejercicios, más o menos hacia dónde ha apuntado la preferencia, digamos, ideológica, no hablo solamente de lo electoral, es decir, pero esa muestra de votación de extranjeros radicados en México que hacen este simulacro de votación, ¿qué nos muestra? ¿Cuál es la textura, la orientación de esos segmentos, Leticia? Pues mira, como en el 2012, que es, digamos, este año que empezamos el ejercicio y fue en la Ciudad de México, en ese momento, pues engañados por creer que Mancera venía de la izquierda, ganó la izquierda, pero déjame que te diga que esa primera ocasión pusimos incluso urnas presenciales y en algunas partes, pues digo, ya ni modo, porque hay un sesgo de clase también. En Polanco, por ejemplo, ahí ganó, no ganó la izquierda. Y eso, bueno, se pudo documentar porque hubo algunos reportajes en algunos periódicos digamos, de proyección nacional, como en su momento Reforma o incluso la revista Proceso. Entonces, digo, es muy bajo el número porque el ejercicio aquí, Julio, no es tanto cuánta gente vota, porque estás de acuerdo con que esto es una cosa que ahora se puede difundir más, pero en su momento no era así tan fácil. Pero el ejercicio es también visibilizar esta situación. Bueno, 2012 te decía, ahí pues nos fuimos engañados muchos y entró la derecha por la vía de Mancera cuando estábamos pensando que avanzaba la izquierda en nuestra ciudad. En el 2018, ahí pues ganó López Obrador, porque hay una coincidencia, es obvio que quien vive en un país también proyecta, digo, en términos minorías, mayorías y lo que sea, un tanto ese ejercicio que está ocurriendo a nivel de todo el resto de la sociedad. Entonces, lo que vimos también es que correspondía a esta votación donde ahí pues también ganó López Obrador y subsecuentemente los lugares como quedaron. Entonces, en ese ejercicio no sabemos cómo irá a quedar acá, el voto es libre y secreto, pero la convocatoria es hacer este esfuerzo porque fíjate que nos ha tocado, y bueno, a mí me conmueve hasta las lágrimas, ¿qué te puedo decir? Personas que han vivido en nuestro país hace muchísimo tiempo, insisto, no se han naturalizado, ve tú a saber por qué tantas razones y motivos en la vida,
Pero, por ejemplo, gente que vino en la época de la dictadura de Pinochet y que ya muy mayores, de repente llegaban a la urna y decían, es la primera vez que voy a votar en mi vida. ¿Por qué? Pues porque no había podido volver a ejercer mi ciudadanía en términos electorales. Entonces, este ejercicio es más un ejercicio también para los mexicanos, para que aprendamos y vayamos abriendo a lo que sería esta democracia del siglo XXI, Julio. Leticia, por favor, danos los datos de cómo lo pueden hacer, cuál es el mecanismo, antes de que entremos a otras preguntitas más conceptuales que quiero hacerte, pero para quienes estén escuchando esto, ¿cómo y dónde lo pueden hacer? Mira, lo vamos a subir un link que se va a activar para el 2 de junio, a partir de las 12:01 del día 2 de junio, se activa un link que va a permitir que digamos, las personas puedan entrar a una plataforma electrónica y votar ahí, ¿no? Votar directamente, otra vez, es un ejercicio simbólico, es un ejercicio cívico de la propia ciudadanía que empuja esto. Y luego la otra es que obviamente al estarlo difundiendo, aunque decía yo que los vamos a subir en esta página de migrantólogos que tenemos, Julio, www.migrantólogos.edu.mx. Y obviamente también vamos a estar mandando por sí mismo el link directo para quienes, bueno, no quieran entrar a la página y vayan directamente al link donde lo podremos ir difundiendo, sobre todo en redes sociales y evidentemente a través de todos los contactos, vías de gentes que sabemos que bueno, podrían estar interesados en participar esto. En la medida en que hoy se amplía por las redes sociales esta posibilidad, colegas de Querétaro, de Tijuana, de Quintana Roo, de Chiapas, de Puebla, bueno, vaya, ¿qué te puedo decir de Puebla? Se suman y entre todos vamos a empujar este ejercicio que, insisto, es un ejercicio simbólico, lúdico, festivo, cívico, pero con una intención también educativa, Julio. Bien, pues ahí están los datos y ahí está la manera como se puede entrar. Y ahora sí, no quiero dejar pasar la ocasión para preguntar algo sobre este tema, Leticia Calderón. En el mundo entero, los momentos críticos que se están viviendo están relacionados con los migrantes. Eso está empujando en varios países a un ascenso de la derecha que trata de imponer el mayor número de restricciones a los migrantes. Hay países donde ya consideran el enorme número de migrantes como un peligro de seguridad nacional. En México, ¿cuál es nuestra política? ¿Por qué somos restrictivos? Y si estamos en un riesgo de que esa llegada de migrantes pueda provocar un problema mayor en México, Leticia. Pues todo lo que te voy a decir va a cambiar el lugar común desde donde se habla de este tema. Mira, primero que nada, pues obvio, somos un país de tránsito y de repente se ve mucha gente porque evidentemente ha habido un aumento muy visible para todos de no solamente el número de personas que transitan por el territorio mexicano, las que se han acabado atorando, más allá de su voluntad, sea en la frontera sur o frontera norte de nuestro país, pero también, por la relación con Estados Unidos y lo que tú quieras, pero aquí ahí entra otro elemento en el cual también México ha empezado y ha aumentado de una manera muy importante el número de visas para refugio que ha dado los últimos años, que respecto a 5 años atrás, 6 años atrás, pues realmente es 10 o 20 veces más, ¿no? Entonces, esto como que genera un nuevo escenario que no solo es mexicano, y aquí el COVID es central, porque hubo un detente y de repente se abrió otra vez el flujo, y esto trajo también consecuencias de esos países que sufrieron enormemente, la segunda etapa del COVID después de la propia pandemia. Entonces, esto es como el momento actual. Sin embargo, parte de la fantasía, sobre todo en el caso de México, es este supuesto de que pues, hay muchos extranjeros o como se maneja en algunos otros países en donde efectivamente ¿no? Se ha vuelto un tema de mucha riesgosidad política desde la derecha. Pero acá en México lo que pasa es que justamente el número de personas que radican en nuestro país siendo extranjeras, habiendo nacido en otro territorio, digamos, pues realmente es muy bajos. Estamos hablando de menos del 1% de la población total y eso se ha sostenido a lo largo de mucho tiempo. No hemos sido, y ahorita vas a ver el cambio, un país especialmente de atracción migratoria. Somos un país de tránsito migratorio sobre todo. Esto va cambiando y va a cambiar, y ahí les va la que los espera.
si nos va bien, Julio, si de veras mejora la situación, si se consolida este proceso de cambio político que pueda, digamos, concentrarse en el tema de la violencia, que la pueda acotar y sobre todo si hay un desarrollo económico, a mí no me importa eso de que si vamos a ser primer mundo o no, si vamos a tener una situación estable, toda economía en desarrollo y con cierta estabilidad es un imán para la migración. Eso es regla sine qua non. Por tanto, prepararnos para una llegada aún mayor de personas que buscan mejorar su situación económica de vida, como los mexicanos que radican en Estados Unidos, ¿no? Que tenemos que hay 11 millones de mexicanos radicando allá, más sus hijos y su tercer generación, pues eso va a ocurrir sí o sí y nos va a tocar vivirlo, Julio. Entonces, la paradoja es, si el país mejora, y apostemos a que sí, eso va acompañado obviamente de un cambio muy interesante en términos de nuestra composición digamos, demográfica, con un elemento adicional. Estamos pasando ya a un cambio demográfico, Julio, que implica que nuestra sociedad se va envejeciendo y por tanto ese reemplazo generacional, no para hoy, no es hoy, pero sí a lo largo de los siguientes años implicará una necesidad de mano de obra masiva que no la va a aportar nuestra propia demografía. Leticia, no solo esa percepción magnificada o exagerada se da en relación con los migrantes que vienen del sur, sino también ahora en ese escenario que dices de cómo las mejores condiciones en México van a atraer a más gente, se da con muchos estadounidenses y canadienses que están llegando a la Ciudad de México y las protestas y los señalamientos en algunas zonas como las colonias Condesa y Roma, donde dicen que ya casi hay una presencia dominante de gente extranjera, Leticia. Pues sí, porque en la pandemia sobre todo, Julio, y sobre todo los jóvenes, aquí vienen varios componentes. Se ha dado este cambio también en términos del escenario laboral, que ha permitido que mucha gente se reacomode en otra geografía distinta a donde estaría su escritorio, vamos, ¿no? Y esto sí ha permitido, y todos lo hemos vivido, todos lo conocemos de alguna manera, que se haya dado esto que le llaman, se me fue la palabra ahora, pero que tiene que ver con nómadas digitales, ¿no? Uh-huh. Que entonces de repente, pues alguien tiene la posibilidad de vivir en Acapulco, vaya, porque quiere, ¿no? Y puede seguir trabajando en otro lugar. Esto es un cambio mundial producto de muchas cuestiones de la tecnología, el propio conocimiento y acceso de cierta edad, ahí empieza a haber también estos cambios que hay que entenderlos, y eso ha hecho de México un país, sobre todo la ciudad y algunas ciudades, especialmente interesantes para un perfil de jóvenes, digamos, tampoco tan jovencitos, pero de un perfil que encuentran pues cierto atractivo, diversión, y fíjate que si cambiara el discurso y entendiéramos que migración es desarrollo, podríamos ver que lejos de, hay que tener como mucha claridad en términos de las leyes, que no haya un abuso, que no haya una gentrificación a producto, obviamente, de ese avasallamiento, o también estas cuestiones que impiden que los locales luego puedan rentar porque es imposible. Todo eso tiene que controlarlo, por supuesto, y me refiero a controlarlo con observarlo y darle seguimiento y plantear límites la propia autoridad. Pero eso está lejos de querer impedir una cuestión que tiene que ver con convocar incluso, porque al final de cuentas, esta fantasía de que somos una sociedad porque hay como supuestamente fronteras o que estamos supuestamente blindados, no sé de qué, eso es una fantasía pues ya casi que de la Edad Media, Julio, y el siglo XXI, lo que apela y lo que veremos, y nos va a tocar verlo a ti y a mí también, es este cambio poco a poco, porque estos jóvenes nómadas, así se les dice como también para darles una connotación distinta, porque al final son migrantes, migrantes laborales, y la inmensa mayoría de la migración en el mundo sigue siendo laboral, sin que eso quite que hay una migración forzada por violencia que también tiene un tipo de seguimiento y acompañamiento diferente. Entonces, creo que parte de este ejercicio de las elecciones simbólicas, y los invitamos a que voten, es a empezar a darnos cuenta que la integración solo puede darse en la medida en que reconozcamos al otro, que está ahí y no nada más como que una figura adicional al escenario de la colonia o del barrio, sino que justamente está ahí y puede opinar de que hay baches y puede opinar de que la basura deberían de organizarse los vecinos para recogerla, en fin. Lo que quiero decir es que
creo que es cambiar la visibilidad frente a un tema que no solamente no es voluntad mía, tuya, de los derechosos de Europa que están en contra de esto, ¿no? Sino es una realidad demográfica y de los resultados de las economías de cada país. Leticia, pues muchas gracias por esta información. Primero lo relacionado con esta votación simulada, simbólica, que se habrá de realizar para extranjeros radicados en México, que es un ejercicio que ya se ha realizado en otras ocasiones, y también por los comentarios y el análisis que nos das. Como siempre, muy agradecidos, Leticia. No, hombre, yo súper agradecida porque solo así difundiendo nos escuchará por ahí alguien. Y hay muchos extranjeros que han vivido mucho tiempo en el país y vaya, a veces opinan hasta más que uno, pero lo interesante es que opinen en términos de la opción más democrática, más sencilla que hay, que es votando y en ese sentido ser parte de la comunidad política que es la sociedad mexicana. Leticia, muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias. Gracias, Julio.